Pero, ¿cuál es el propósito del desierto? Vamos a entrar a materia y vamos a ver cuál era el propósito de Dios. Encontramos que el propósito de Dios era que su pueblo le conociera. Ese era el propósito principal. Que el pueblo de Israel pudiera conocer a Dios realmente, le pudiera, a través de conocerle, poderle adorar y poderle servir. En Éxodo capítulo 7, verso 16, encontramos que Dios le dice a Moisés, luego anúnciale lo siguiente al faraón. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El desierto no es un lindo lugar, no es un lugar entretenido, es un lugar donde se sufre, pero es un lugar donde se conoce a Dios, se adora a Dios y se sirve a Dios. Y eso lo vemos en la nación de Israel. Dios sacó a su pueblo al desierto para que le adore. El mismo pasaje en la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y cualquiera de las dos acepciones, adorar o servir, ¿no es cierto?, están bien. Porque no existe una adoración sin servicio y un servicio sin adoración no sirve. Entonces el concepto es válido. Traducir servicio o adoración son dos cosas íntimas, es como una moneda, ¿no es cierto? Tú no puedes tener una moneda de una sola cara. Toda moneda tiene dos caras. Toda adoración tiene que ir acompañado de servicio y todo servicio tiene que ser fruto de una verdadera adoración. Por eso ambas acepciones están correctas. El propósito del desierto era que Israel conociera a Dios, le adorara y le sirviera. Otro versículo, hablando de adorar y servir. Jesús le respondió a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el concepto, adoración y servicio y adoración, están íntimamente ligados. Y el propósito del desierto para el pueblo de Israel era para que conociera a Dios, le adorara y le sirviera. En el desierto Dios entregó su ley, pero no solamente los 10 mandamientos, los 613 mandamientos. Los estudiosos de la Biblia en el Pentateuco encuentran 613 mandamientos en total, donde Dios instruye a su pueblo qué comer, qué vivir, cómo manejarse, cómo solucionar los problemas interpersonales, cómo ellos deben adorar correctamente a Dios. Todo está ahí, ¿no es cierto? En el Pentateuco, especialmente Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 613 mandamientos. Pero también le enseñará cómo acercarse a Dios de la forma correcta, los sacrificios correctos, lo que sería el tabernáculo, el diseño, los materiales, los sacerdotes, los levitas, todo lo encontramos ahí en Levítico. Dios reveló todo ello en el desierto, no lo reveló ni en Egipto ni en la tierra prometida, lo reveló en el desierto. Dios quería enseñar a su pueblo y la universidad de Israel fue el desierto. ¿Sabe que en el desierto ellos no tenían distracción? Ellos no decían voy a pasear, voy a mirar, no tenían internet, no estaban pasando en Netflix. Nosotros estamos en cuarentena y a uno dice, no, estoy en la casa, ¿qué hago? Me pongo a ver televisión, me pongo a ver Netflix. Bueno, Israel no tenía esa oportunidad. Tenía el tabernáculo, tenía la columna de fuego durante la noche, tenía la nube. Incluso cuando ellos tenían que moverse, y el libro de Números, capítulo 33, registra 42 movimientos del pueblo de Israel en el desierto, todo era guiado por Dios. Aunque Moisés era un experto y conocía muy bien toda esa zona, no era él quien dirigía, era Dios quien dirigía. Y cuando se movía la columna de la nube, ellos marchaban. Si se movía la columna de fuego, ellos seguían a la columna de fuego o a la nube. No era Moisés, aunque Moisés ya conocía esa zona y había estado 40 años como pastor de las ovejas de Jetro, pero era Dios el que les guiaba.
Entonces encontramos el propósito del desierto era conocer a Dios. No podemos nosotros adorar a un Dios que no conocemos, por eso es importante ir a las Escrituras. Y el tiempo de cuarentena nosotros tendría que ser un tiempo donde conozcamos a Dios. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra y a través de la oración, de la comunión. Tiempo en comunión, a través de la palabra. Cuando conocemos a Dios podemos adorarle, y cuando podemos adorarle podemos servirle. Y ese era el propósito, uno de los primeros propósitos de Dios. Quería enseñarle a su pueblo. Israel tenía que conocer a su Dios, tenía que adorarle y tenía que servirle, sin distracción. Pero no solamente era un tiempo para conocer a Dios, adorarle y servirle, también era un tiempo, en segundo lugar, el propósito del desierto era eliminar el orgullo del corazón a través de la humillación. El pueblo de Israel fue humillado en el desierto, y ahí dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a pedir aquí voluntario o voluntaria. Dina Quesada, voy a pedir si puedes leer, Dina, el pasaje que está ahí en la pantalla. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gracias, Dina. Entonces, esos 40 años en el desierto fue para afligirte. Vamos a ver más adelante que otra traducción habla para humillarte, que también es válido, y me gusta más ese término, humillarte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si hay algo que Dios quería eliminar de su pueblo era el orgullo, la soberbia, y lo que Dios quiere eliminar de mí, de ti, es soberbia, orgullo. La soberbia y el orgullo es una enfermedad espiritual que guarda una interesante relación con el cáncer, es muy parecido al cáncer. Entonces, cuando alguien se sospecha que tiene células malignas, lo primero, ¿no es cierto?, es hacer un examen minucioso, una exploración. Y ahí tenemos ese aparato que se utiliza ahí, ¿no es cierto? No sé si está Pablo Noel. ¿Cómo se llama ese aparato, Pablo o Carolina? Tomografía. Esa es tomografía, un CAT. Un CAT, ¿no es cierto? Gracias, Pablito, gracias, Carolina. Un CAT, perdón, ¿no es cierto? Una tomografía computarizada. Ve lo que el simple ojo humano no puede llegar a ver, ¿no es cierto? Y me recuerdo cuando me hicieron eso, cuando tenía un dolor terrible de vesícula, ¿no? Y uno pasa por ese aparato y hay un escaneo que te hace alrededor, ¿no? 360 grados te va buscando el lugar, te va explorando imágenes en tiempo real. Bueno, la soberbia y el orgullo no es algo que se detecta fácilmente. En algunos casos sí, en otros casos está muy, muy discretamente disimulado, ¿cierto? Y el pasaje bíblico dice que el desierto tenía el propósito, ¿no es cierto?, de saber lo que había en el corazón. Bueno, Dios no necesita saber lo que había en el corazón del pueblo de Israel, porque Dios lo sabe. Pero el pueblo de Israel necesitaba ellos mismos saber. Dios no necesita saber lo que hay en mi corazón porque lo sabe. Él es omnisciente, omnisapiente. Lo importante es que yo sepa lo que hay en mi corazón, que es algo difícil, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Más que todas las cosas, dice la palabra. Dios sabe lo que hay en mi corazón. El problema es que nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver ahí. Aquí está la otra versión. Por ejemplo, en la NBI, ¿no? Traduce Deuteronomio 8:2. Dice que Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. La aflicción, los momentos difíciles son lo que evidencia lo que hay en mi corazón. Cuando vino la tremenda prueba sobre Job,
la humillación, la aflicción, reveló lo que había en el corazón de la esposa. La esposa, ante la aflicción, y no era nada pequeño lo que le había sucedido, perdieron a todos sus hijos, perdieron toda su riqueza, su ganado, y hasta Job había perdido su salud. Perdieron todo, quedaron en la absoluta ruina. Y esto revela la aflicción, la humillación, revela lo que había en el corazón de Job y también de su esposa. Y su esposa abrió su boca y dijo, maldice a Dios y muérete. Y encima le dijo a Job, ya muérete, ya tanta queja, que estás quejándote todo el día, ya no soporto más, ya muérete. Y encima maldice a Dios y muérete. A veces en medio de la aflicción sale ese resentimiento, ese odio contra Dios. En el fondo, cuando uno rechaza la circunstancia, es un odio dirigido no solo a las circunstancias, sino también a Dios. Y ante estas circunstancias difíciles de humillación y de prueba, muchas veces el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés, se quejaba contra Dios, ya estamos hartos de este maná, ya estamos muriéndonos de sed. Revelaba lo peor, la queja, la murmuración. Pero sigamos. El propósito del desierto era conocer a Dios, adorarle y servirle, pero también era eliminar el orgullo del corazón a través de la humillación. Vamos a una pequeña pregunta. ¿Cuál fue el primer pecado? No estoy hablando del pueblo de Israel, sino el primer pecado que se registra en la Biblia. ¿Cuál es? Desobediencia. ¿Cuál? Te escucha. Desobediencia. Pero ¿cuál desobediencia? Comieron el fruto prohibido. Ahí escuché como la voz de Camila que dice comieron el fruto prohibido. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál fue el primer pecado? El pecado, creo que Lucifer. El orgullo. Muy bien. Abraham, y creo que fue el Marvis también. Primer pecado fue el de Lucifer, y eso lo transformó en Satanás o diablo. La soberbia y el orgullo fue y es el pecado de Satanás. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo, que no caigas, ¿no es cierto?, en no caer, ¿no es cierto?, en el mismo pecado del diablo, y no caigáis. El pecado del diablo es el orgullo, la soberbia. Eso lo encontramos en Isaías 14, Ezequiel 28. Solo dejamos la soberbia y el orgullo cuando aprendemos a ser manso y humilde de corazón. El antídoto para la soberbia es ser manso y humilde de corazón. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La soberbia y el orgullo desplaza a Dios del primer lugar en mi vida. Israel tenía que eliminar para siempre el orgullo de su corazón a través de la humillación. Por eso el desierto, la adversidad, hace que enfoquemos en Dios y quitemos todo tipo de orgullo, de soberbia. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a avanzar. Tercer lugar, el propósito del desierto era que Israel confiara en que Dios supliría todas sus necesidades en un lugar tan inhóspito, tan deshabitable como el desierto. Ahí encontramos Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4. Voy a pedir a Gino, si puedes leer el pasaje ahí en pantalla, Gino. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que solo de pan vivirá el hombre, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Muy bien. Y voy a pedir a Marvis si puede leer el próximo versículo de Éxodo 17:6. El que está allí. Sí. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gracias, gracias Marvin. Israel tenía que confiar en que Dios supliría todas sus necesidades. Y dice ahí el versículo 3 de Deuteronomio 8, Dios sustentó con maná todos los días, de lunes, de domingos a viernes, y el viernes tenían que recoger doble porque el sábado, el sabbat, Dios no enviaba maná. ¿Te imaginas 2 millones de personas y el maná? No vamos a gastar mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero el maná era como si fueran unas hojuelas, ¿no es cierto? Como si fueran unos cereales que recogían y podían, si lo desmenuzaban, lo hacían harina y podían hacer pan, o podían comerlo. Y dice que era dulce, ¿no es cierto? Eran como unas hojuelas de maíz. Y alguien se preguntó, bueno, ¿cuánto maná se necesitaba Dios enviar para 2 millones de personas? Eran toneladas de maná, ¿verdad? ¿Te imaginas 2 millones de personas tratando de llevar cornflakes en un 99? No abastece, ¿verdad? O entran 2 millones de personas ahí al Pricemark y todas buscando cornflakes o buscando granola. Es imposible abastecer. Pero Dios todos los días enviaba toneladas de maná. Eso eran, hermanos, toneladas. Dios lo hacía con el rocío de la mañana. Israel por 40 años recibió toneladas de maná para que ellos comieran de acuerdo al gusto de cada uno. No tenían que pagar. No había cajas registradoras. Lo único que le dijeron, Dios dijo, bueno, de acuerdo al comer de cada uno. ¿Sí? Entonces ahí yo me imagino que iban a recoger al maná de pronto personas que tenían poco apetito, ¿no? No sé quién de ustedes sería de poco apetito ahí. Por ejemplo, las mujeres comen menos, ¿no es cierto? Hay ciertas personas como yo, como Abraham, que comemos, yo creo que Abraham come bastante. O estoy juzgando mal a Abraham. De buen comer eres. No, es de poco comer. O de pronto como las mujeres que comen menos, pero cada uno de acuerdo a la necesidad familiar la recogía y Dios proveía el maná. Ahora, el versículo 4, yo creo que ahí le gusta a las mujeres esto, ¿no? Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció. Israel era un pueblo esclavo en Egipto y ellos tenían vestimenta de esclavos, pero cuando iban a salir, y la mayoría de las mujeres trabajaban, me imagino, en las casas de las egipcias y eran esclavas en los quehaceres domésticos y los hombres haciendo ladrillo, eran esclavos. Vestidos de lo peor, un esclavo, no tenían. Pero antes de salir, Dios les dijo, después de la muerte de los primogénitos, de la plaga de los primogénitos, Dios le dijo a su pueblo, a cada uno de sus amos, pídanle en cosas. Pídanle en vestido, pídanle el oro, pidan plata. Dice que despojaron. ¿Saben lo que es despojar? En las casas, las mujeres judías me decían, me gusta ese vestido. Y como estaban desesperados, les digo, llévatelo. Ay, me encanta todas esas alhajas, llévatelo, mijita, llévatelo, llévatelo. Pero vayan de acá y salgan porque vamos a desaparecer. No había casa de los egipcios donde no había un muerto, varios muertos, todos los primogénitos varones muertos. Había gente donde habían abuelos, murió el padre, murió el hijo. Toda casa había velatorio. Eso era peor que la pandemia del coronavirus, hermano. En una sola noche fueron miles de personas. Cada hogar había un velatorio, varios velatorios, perdón, no solamente uno, porque había un padre que había muerto, al mismo tiempo el hijo que había muerto, al mismo tiempo había un abuelo por ahí. Y Israel estaba desesperado que se vaya esta plaga porque no va a acabar. Entonces, ahí vino cada mujer judía pidiendo lo mejor. Dame esto, dame esto, dame esto. Y los varones también, a sus esclavistas, dame esta lanza, dame esta espada, dame esto, dame aquello. Despojaron a Egipto.
Y con todo lo que ellos despojaron y salieron cargadote de cosas de lo mejor. Porque en ese sentido el pueblo de Israel pedía lo mejor. Yo me imagino, no hay un versículo bíblico, pero lo que sí dice es que despojaron, lo dejaron pobres a los egipcios, les quitaron lo mejor. De esos despojos ellos armarían el tabernáculo, entregarían oro, bronce, plata, para hacer el tabernáculo, y todo lo hicieron ahí en el desierto. Tejieron, ¿no es cierto?, para el tabernáculo, las cortinas, todo lo hicieron. También la vestimenta para los sacerdotes, para los levitas, todo lo hicieron en el desierto. Creatividad en el desierto. Fundieron metales en el desierto. Dios fue fiel. Dice que el vestido que ellos arrebataron a los egipcios no se envejeció. Oye, cuando tú compras algo, ¿no es cierto? Y si, sobre todo si es promoción y es barato y viene, no sé, generalmente cosas importadas, ¿no es cierto?, de otros países donde la mano de obra es prácticamente barata. A veces las camisas que tú usas te duran un mes y después se descoloran, se dañan, ¿no es cierto? Peor los zapatos, no sé, las sandalias, no te duran mucho. Y después dice al final del versículo 4, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Yo 40 años en medio de un calor abrasador. No sé si alguna vez te salió una ampolla. A mí a veces cuando uno caminaba mucho salen ampollas. O cuando llegas a la casa te sacas los zapatos porque caminaste. Sobre todo cuando hay un clima caluroso. El pueblo de Israel nunca le salió una ampolla. Y eso que andaban por el desierto, es que Dios ponía una nube, porque si no ponía la nube, se calcinaba el pueblo de Israel. Y durante la noche no sufrían del frío porque estaba la columna de fuego sobre el tabernáculo, que era el calentador. Yo me acuerdo cuando estábamos en Argentina estudiando en el seminario bíblico en Palabra de Vida. Hacía tanto frío y los únicos calentadores que se usaban eran de queroseno. Y uno decía, bueno, teníamos dos opciones. O nos morimos de frío o nos morimos por el humo que echan estos calentadores acá de queroseno. Bueno, el pueblo de Israel tenía una calefacción que provenía de esa columna de fuego. Ok, sigamos. Éxodo 17:6. El pueblo de Israel estaba quejándose que no tenía agua y Dios le dice, Moisés, acércate. Golpea la peña y brotó agua. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que había una roca que les seguía a ellos, y esa roca es Cristo, dice el apóstol Pablo. Una roca. ¿Te imaginas una roca que sigue, que anda, que levita, que camina, anda? No sabemos. Pero es real. En medio de ese desierto, pocos lugares como Elim, pero ellos no estuvieron los 40 años en Elim. Fueron pequeñas paradas donde había 70 palmeras y 12 pozos, pero ellos no estuvieron demasiado tiempo en Elim, tenían que manejarse en el desierto. En el desierto las necesidades básicas son suplidas por Dios: comida, agua, salud, vestido. Rápidamente vamos al cuarto propósito. También era el propósito de Dios que su pueblo sea un reino de sacerdotes y una nación santa. No, solo el sacerdote levita tiene que ser sacerdote. No, toda la nación estamos llamados. Voy a pedir a Doris Figuera, si puede leer el versículo 5 y 6, hermanito. Vamos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿El 6 también? Sí, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muchas gracias, Dori. Miren, ahí está el estándar de Dios para su pueblo. El estándar de Dios era que Israel se transformara en un reino de sacerdotes, de gente santa,
Por eso llevó Dios al desierto, a la nación, a 2 millones de personas. No para que sufrieran, para que... No. El sufrimiento, el desierto tenía el propósito de formar a cada israelita como un sacerdote y como gente santa, una nación santa. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento el parámetro de Dios o el estándar de Dios no ha cambiado? Y tenemos ahí, voy a pedir a la hermana Débora Guardia, si nos puede leer, ahí en la pantalla está 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muchas gracias, hermana Débora. El estándar no ha cambiado. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, para que prediquemos su palabra. Conclusión, llegamos a la conclusión. Estamos pasando momentos difíciles nosotros y podríamos decir, sin exagerar, ¿no es cierto? Ahí lo de Israel era mucho más grave. Podríamos decir que estamos pasando por un desierto atenuado. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, el desierto de la adversidad puede hacer 2 cosas en tu vida y en mi vida. O puede fortalecer mi fe o puede destruir mi fe. O desarrolla mi fe o destruye mi fe. Fortalece mi fe o fenece mi fe, para literarlo, ¿no? A los que les gusta literar. Fortalece la fe o fenece la fe. Desarrolla la fe o destruye la fe. ¿Por qué digo esto? En el año 1945, ¿no es cierto? El pueblo evangélico consideraba como los más grandes evangelistas a 3 personas. Se encontraba el primero de ellos, Chuck Templeton, Carlos o Charles Templeton. Luego figuraba Billy Graham o Billy Graham y también un hermano llamado Clifford. Pero 5 años más adelante, y todos estaban de acuerdo que de los 3 el más elocuente era Templeton. Pero el sufrimiento, la adversidad, no propia, sino el sufrimiento de otras personas, hizo que Templeton abandonara totalmente la fe. Él es un agnóstico. Él escribe y promueve el ateísmo y el agnosticismo. En los campos de concentración, en la Alemania nazi, muchos judíos, la adversidad y el desierto, se transformaron en ateos y en agnósticos. ¿Sabe que el desierto lleva a muchas personas a rebelarse contra Dios? Porque no quieren, no les gusta la arena, no les gusta la prueba, no les gusta la adversidad, reniegan contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el propósito principal de Dios no es destruir mi fe. Dios quiere desarrollar mi fe en el desierto. Cuando estoy en el desierto, el plan de Dios es que desarrolle mi relación con Dios, mi confianza en Dios, mi fe en Dios. Tiene que ser fortalecida. Lamentablemente, algunos, no sé si muchos o pocos, la adversidad destruye, desaparece su fe, en vez de fortalecer y desarrollar su fe. Conclusiones, ya estamos concluyendo. ¿Sabe que esta generación en el desierto había salido físicamente de Egipto? Pero nunca pudieron sacar a Egipto de su mente y de su corazón. Seguía presente Egipto. Salieron físicamente, no estaban en Egipto, pero en su mente y en su corazón seguían pensando en Egipto. Y pensaban, y no vamos a hablar de eso porque a veces ellos tenían espejismo, ¿no? Así en el desierto, cuando alguien está desesperado,
ve agua, va a ese lugar y no hay nada. Bueno, ellos en su espejismo decían, nos llenamos de carne, las ollas estaban llenas, y mentira, eran esclavos, pero ellos exageraban. Queremos los ajos, las cebollas. Comíamos hasta cansarnos, lo cual era mentira. Espejismo de un pasado. Esta generación había salido físicamente de Egipto, pero nunca pudieron sacar Egipto de su mente y de su corazón. Conclusiones. Dios usa los desiertos y Él tiene el propósito de que el desierto profundice tu relación con Él. Para eso Dios pone las adversidades. No para destruir tu fe, es para desarrollar tu fe, para desafiar tu fe. Y la única forma en que la fe pueda crecer es cuando es desafiada. Y que ante el desafío ejercitamos fe en las promesas de Dios. Es la única forma de crecer. Finalmente, ahí en Deuteronomio 6:5 dice la palabra de Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese era el propósito del desierto. Deuteronomio 6:5, mirando en retrospectiva, porque Deuteronomio es finalizando el desierto. A punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les recuerda la jornada de 40 años. Y en ese recordar de mirar hacia atrás, Moisés le dice, mira, los parámetros de Dios no han cambiado. Dios sigue pidiendo lo mismo de ti, que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que le busques, que tengas una relación personal con Él. Sabe que el desierto no podía competir contra el tabernáculo. Tú mirabas alrededor y verías arena, nada llamaba la atención, nada distraía. Pero cuando Israel veía el centro donde estaba todo el campamento, en el centro estaba el tabernáculo. Hay tanto, hermano, para decir y para hablar, pero la misma presencia del tabernáculo en el centro, y todo Israel estaba acampando alrededor del tabernáculo. Si uno tomaba una foto aérea, encontrabas que en el centro del campamento de Israel estaba el tabernáculo. Dios tenía que ser el centro de Israel, el centro de cada uno de los judíos, de los israelitas. Y el contraste del desierto, no había nada atractivo en el desierto, lo único atractivo era lo que estaba en el centro del tabernáculo, la presencia de Dios. No existían ateos ni agnósticos porque querían ver la presencia de Dios, no Dios, sino algo de la presencia de Dios, algo cercano, ver la Shekinah o la gloria de Dios. Estabas en la noche como una columna de fuego sobre el tabernáculo, o veía cada día la nube que les cubría del calor abrasador. Que Dios nos ayude, hermanos. Sé que es un momento difícil, no es fácil estar en el desierto, pero Dios usa los desiertos para que profundicemos nuestra relación con Él. Oramos y terminamos este tiempo. Padre, yo te doy gracias por cada hermano o hermana. Cada uno, Señor, tenemos nuestros desiertos. El mundo está pasando en desierto por esta pandemia. Te rogamos, Señor, de que esta dificultad, esta pandemia, no disuelva, no desmenuce nuestra fe, sino que la desarrolle y la fortalezca. Que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestra alma a ti y podamos realmente amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Bendice tu palabra, Señor, y que produzca en nosotros lo que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.